Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Me alegra poder saludarlos. Es una gran bendición para mí tener este tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios en esta reunión, en este estudio bíblico que hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Como las noches anteriores, hoy vamos a tener un tema, tiene que ver con la fuerza y el poder de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Y quiero invitarlos a que ustedes abran su Biblia conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, versículo 3 y 4. Libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 3 y 4. Igualmente, allí el Salmo 62, libro de los Salmos, el número 62, versículo 11. Vamos a hacer una corta oración para pedirle al Señor que nos ayude, nos bendiga, nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros hoy. Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por tu amor y misericordia. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro sustentador. Gracias por ser ese Dios amoroso, fuerte y poderoso que en todo momento está a nuestro lado. Rogamos que esta noche, cuando vamos a escuchar tu palabra, nos hable, Señor, y que tu Espíritu venga a nosotros, Señor, y la revelación de tu palabra sea para nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, si no tiene una Biblia a la mano, pues yo voy a leerle y allí seguramente va a aparecer también para que usted pueda leer y pueda escuchar lo que Dios tiene para su vida en el día de hoy. Dice el libro de los Salmos, el salmista, hablando de la gloria de Dios y la honra del hombre, en el capítulo 8, en el Salmo número 8, versículos 3 y 4, dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Escuchen esto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, luna y las estrellas, o la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y el Salmo 62:11, dice también: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Creo que la expresión del salmista en el Salmo 8, su admiración, su sorpresa, cuando él dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando él observa el firmamento, cuando él ve la naturaleza, cuando él ve el mar, la majestuosidad de lo que Dios ha creado, entonces él mismo se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es tal la sorpresa, es tan impactante, es tal la muestra de soberanía de parte de Dios que cuando el salmista observa estas cosas se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros frente a la majestuosidad que hay, frente al poder que se ve, frente a lo abrumador de todo lo que existe? Y es de verdad. No es sino pararse en uno de los picos de Colombia, en las zonas más altas, y poder divisar, por ejemplo, desde la altura del Alto de la Línea, donde se ve esa zona hacia el valle, cuando uno va descendiendo hacia Calarcá, uno se detiene y observa la llanura, el inmenso valle del Cauca que se ve allí. Es impresionante. O no es más sino llegar al Alto de Ventanas y entonces empezar a mirar y empezar a descender y ver la inmensa llanura. O no, los que estamos acá más cerca. Salir de Bogotá y estar llegando a Villavicencio, cuando uno llega y empieza a ver esa inmensa llanura y esos ríos, o cuando se va en un avión y uno mira hacia abajo y descubre el mar y el río. Es solamente atravesar Colombia para llegar a Panamá y ver la majestuosidad del mar y la conexión de los 2 mares y el canal imponente y la cantidad de barcos cargueros con toda esta inmensidad, en medio de toda esta inmensidad, y se ven pequeñitos.
Y un barco de estos que puede cargar 10,000, 15,000, 20,000 contenedores. Y se ven como si fuera una hormiga. De esa misma manera el salmista se veía cuando él veía la grandeza de Dios, el firmamento, la luna. Él lo dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces reflexiono y digo, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él o para que tengas de él memoria. Creo que esa es una experiencia que nos ocurre permanentemente a los que viajamos. Tenemos que viajar por razones de nuestro trabajo. Es impresionante ver el cañón del Colorado en los Estados Unidos. La inmensidad. Y uno en un avión que es, mientras estamos ahí, es enorme. Son 250, 300 pasajeros, 180, 200, muchos pasajeros. Y uno ve esa inmensidad, pero cuando uno va en el avión y ve otro avión, en la lejanía veo un avión que parece un pez en un acuario. Y es que eso habla del poder de Dios, eso habla del poder de Dios. Y el salmista en el 63 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y el tema es que los hombres, en nuestra ignorancia, pretendemos desconocer la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Desde el Antiguo Testamento, si uno se refiere a la Biblia, descubre al hombre queriendo contender con Dios, olvidando que Él es el creador de todo, que Él es el dueño absoluto, que todo fue creado de la nada por su poder, por el poder de su palabra, como lo hemos venido diciendo. Déjenme recordar un asunto interesante. Creo que todos vimos esa película, el Titanic. ¿Recuerdan ustedes el constructor del Titanic? Cuando ve la majestuosidad de este barco, él dice, ni Dios lo hunde. El creador del Titanic se atrevió a decir que ni siquiera Dios podría hundirlo. Y qué sorpresa se llevó cuando que ni Dios lo hunde naufragó entre la noche del 14 y el 15 de abril de 1912, cuando solamente realizaba su primer viaje de inauguración, su viaje inaugural que iba desde Southampton a Nueva York. ¿Y saben qué usó Dios para destruir o para acabar con aquel del cual se había dicho que ni Dios lo hundía? Un iceberg, es decir, un témpano de hielo. No necesitó hacer Dios más nada. Y bueno, usted me puede decir, no, es que no fue Dios. Estoy de acuerdo con usted, entonces no fue Dios. Peor aún, fue un trozo de hielo, un barco que había sido construido para la época con las mayores y mejores especificaciones y materiales de la historia, 1912. Inglaterra, Nueva York. Y ahí queda la soberanía del hombre. Ahí queda la soberbia del hombre. Esta es solamente una demostración de la soberbia del hombre y cómo Dios demuestra su poder, pues no tuvo que hundirlo él. Un solo témpano de hielo destruyó aquella obra majestuosa. Y este es Dios. Y cuando yo me atrevo a hablarle de esto, estoy hablando del Dios que yo conozco, del Dios que se reveló a mí, que se nos mostró a nosotros y particularmente a mí, siendo un niño, a través de alguien que me llevó el mensaje de la fe, que llevó el mensaje de la esperanza, de la salvación y del reconocimiento de Dios, siendo muy niño. Por eso es interesante que esta noche usted, amigo mío y hermano, veamos algunos asuntos que tienen que ver con Dios y que la Biblia menciona, donde Dios muestra todo su poder y toda su soberanía. Porque es que en este tiempo, cuando la ciencia avanza, el hombre pretende desconocer a Dios. Y yo pienso que Dios es tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso, que cuando el hombre pretende desconocerlo y creer que la ciencia está por encima de Dios, Dios simplemente sonríe.
Recuerden ustedes hace pocos días cómo hubo una crisis en el mundo enorme porque los computadores empezaron a fallar. Porque las conexiones empezaron a fallar en Nueva York, en un lado, en otro, en otro, en otro, en otro. Y hubo un caos enorme. Los bancos, las potencias mundiales estaban preocupadas. Dios no necesita sino sonreír para mostrarnos la limitación que tiene el hombre. El profeta Isaías en el capítulo 40, y quiero que Angie me ayude leyendo 3 versículos. Isaías capítulo 40. El versículo 15, el versículo 17 y el versículo 22. Isaías capítulo 40, versículo 15, versículo 17 y versículo 22 nos da 3 palabras, 3 frases, 3 textos que nos hablan de ese Dios, Dios nuestro. Escuchen lo que dice. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Téngase ahí un poquito, Angie. Los que han ido a Nueva York, los que hemos ido a Nueva York, qué ciudad enorme, todo el poder, la majestuosidad. Los que hemos estado en Washington, D.C., la capital del mundo, la capital de los Estados Unidos. Los que hayan podido estar en Ciudad de México, en el Distrito Federal, más de 20 millones de personas. Una ciudad enorme, aterradora. Cuando uno está en el centro de México, es aterrador la cantidad de gente en las calles, en las avenidas. Cuando se va a atravesar una vía, es aterrador realmente. Brasilia. Ciudades que atemorizan. Y la gente ve esa majestuosidad y seguramente usted conoce más ciudades del mundo que yo y mucho más grandes. Habrá ido a la China. Yo no he ido a la China, además tampoco quiero ir. No he ido a la India y tampoco quiero ir a la India. No me nace ir a esos países donde hay tanta locura, tanto desenfreno, tantos dioses, donde existen tantas cosas y tanta miseria y tanta pobreza. No quiero ir por allí, salvo que Dios me envíe, pero no quiero ir. Pero cuando uno ve esas majestuosidades y ve esa cantidad de edificios en Nueva York o en Vancouver, uno cree que el hombre, y uno dice, la inteligencia del hombre, la capacidad del hombre, cómo es de grande. Y Dios le dice a Isaías, he aquí que las naciones le son a él como una gota de agua. Usted sabe que es una gota de agua. Esos son para Dios las ciudades. Gotas de agua que caen de un cubo. Y dice, y que como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí él hace desaparecer las islas como polvo. ¿Saben por qué? Porque él es el soberano. Porque él es el poderoso. Vamos al versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Miren eso. Si estamos hablando solamente de ciudades como Nueva York, México, Vancouver, Toronto, Brasilia, Bogotá mismo, ¿le son para él nada? La unión de todas esas naciones, dice el texto 17, la unión de todas esas naciones serán estimadas en menos que nada. En menos que nada. Porque están enfrentados al poder, a la soberanía, a la fuerza de Dios. Y nosotros ignorantemente, los seres humanos, a veces pretendemos contender con Dios olvidando quién es Él. Vamos al versículo 22, Angie. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Escuchen, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como ¿qué? Como langostas. ¿Han visto ustedes esa cantidad de grillitos que aparecen por ahí, que son cantidades y cantidades y son diminutos? Eso somos nosotros frente a Dios. Él despliega los cielos como Él quiere.
Cuando tiembla la tierra, el más fuerte, el más poderoso, se debilita. Y la ciencia aún todavía no ha podido determinar en qué lugar y en qué momento temblará la tierra. En qué lugar y en qué momento habrá un terremoto. Se podrán acercar y podrán pensar y especular sobre lo que pudiera parecer. Ellos pueden conocer las fallas tectónicas, claro que las pueden conocer pero ellos no pueden saber, no saben en qué momento esa falla va a permitir que ese movimiento de la Tierra suceda. Porque si fuera así, entonces no pasaría lo que pasa en el Japón. Si fuera así, no pasaría lo que pasa en tantos lugares del mundo donde tiembla cada tantos minutos, porque ellos no pueden prever eso. Porque no pudieron prever el terremoto de México o los terremotos en tantos lugares del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él, Dios, nuestro Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y nosotros, ignorantes, que a veces pretendemos discutir y pelear con Dios, somos para Él como langostas. Él es el que extiende los cielos, porque no se han podido controlar entonces los huracanes. ¿Cuántos muertos nos hubiéramos podido evitar? Los temporales. Yo he ido en alta mar en un barco y el barco ha tenido que atracar en alta mar porque el barco inmenso de 4,000 personas, con 10 pisos, el barco en el que he ido, no ha podido ser controlado. Han tenido que anclarlo y la gente a rezar y otros a orar para que Dios los guarde. Ahí es donde uno reconoce lo pequeñito que es. Cuando usted está en alta mar y lo único que ve es agua, ahí usted reconoce lo pequeño que es. Pero mientras usted está parado sobre la tierra, muchos hombres se creen Dios. El mismo Nabucodonosor, dice el libro de Daniel, se sentó frente a la Babilonia que él había construido y frente a los jardines colgantes y empezó a decir: no es esta la Babilonia que yo construí, no son estos los jardines, no son... Y se olvidó de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios lo puso a comer hierba como un animal hasta que no reconoció que Dios es el absoluto soberano. Ese es Dios. Y si usted, mi hermano, ha tenido dudas acerca de esto, reflexione sobre lo que Dios le está diciendo hoy. Daniel, el libro de Daniel. Este hombre de Dios extraordinario, al cual Dios le revela estos acontecimientos futuros. Llega a decir en el capítulo 4, versículo 35. Ángel lo tiene, ¿qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le pregunta a Dios qué haces? Él es el que tiene todo bajo su poder. Él dijo: se cierra y se cerró, se abre y se abrió. En el caso de Noé, después de ver 120 años de predicación, vinieron corriendo: Noé, ahora sí creemos, ahora sí sabemos, creemos que Dios te habló, ábrenos para no morir en el diluvio. Yo me imagino a Noé diciendo: lo lamento, tuvieron mucho tiempo para escucharlo. Ábrenos, por favor, somos tu familia, somos tus amigos, ahora sí creemos. Dijo: no puedo, porque cerró el que cierra y nadie abre. Y el que abre y nadie cierra. Y eso está diciendo Daniel. Él toma el control y el dominio. Y la naturaleza obedece a su voz. ¿No les puede parecer extraño a ustedes lo que dice la Biblia cuando los discípulos se enfrentaron a la tempestad? El Señor les dice: vamos a pasar al otro lado, vamos a descansar. Y ellos se fueron adelante.
Y se fueron. Y una tempestad los toma en el camino. Y asustados, atemorizados, encuentran con que hay alguien que tiene el poder suficiente como para que la naturaleza le obedezca. Y el texto dice claramente que reprendió el viento y el mar, inmediatamente enmudecieron y todos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Oh, mis hermanos y mis amigos, estamos hablando del soberano. Estamos hablando del que tiene toda la fuerza y todo el poder. Y del cual San Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 25, dice que hasta lo más débil de Dios es más fuerte que lo del hombre. Escuchen. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces, ¿cuál es el asunto cuando pensamos que podemos enfrentar a Dios? Cuando podemos pensar que nuestra soberbia, porque podemos pensar que porque tenemos dinero, porque tenemos unos recursos o un carro más grande o porque tenemos un apellido. ¿No han escuchado la frase esa tonta? ¿Usted no sabe quién soy yo? La estupidez. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Y qué? Es un ser humano exactamente igual. Que tiene que levantarse, que tiene que dormir, que tiene que comer, que tiene que ir al inodoro igual que todos, que se tiene que morir igual que todos. Pero nuestra soberbia nos hace establecer una vana diferencia frente a los demás y a veces nos creemos autorizados para reclamarle a Dios. Ese es el poder de Dios. Ahora, si ya estoy viendo qué es Dios, quién es Dios, entonces les voy a mostrar a la luz de la Biblia lo que es el hombre. Este es el hombre. Este es el hombre y su fortaleza. Les he mostrado lo que es Dios y su poder y lo que puede hacer y su majestuosidad. Ahora les voy a mostrar lo que es el hombre a la luz de la Biblia y su fortaleza. El libro de Job, por ejemplo. Acuérdense de Job. Toda su historia extraordinaria de prueba, de valor, de paciencia, de reconocimiento de Dios. En el capítulo 14, Job hace un discurso sobre la brevedad de la vida cuando discute con sus amigos y hace, digamos de alguna manera, entre comillas, filosofía con ellos. Les habla de la brevedad de la vida. Y entonces escuchen lo que dice en el versículo 1 y versículo 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Escuchen, eso es el hombre. Job nos dice claramente quién es el hombre. Dice, el hombre nacido de mujer es, primero, es corto de días. Es decir, es finito. Dios es infinito. Dios no tiene principio y además no tiene fin. La Biblia dice claramente cuántos serán los años de los seres humanos, hasta en los más robustos. Y cada vez, aun cuando la ciencia avanza más, el hombre también muere más. Que se tarda más tiempo para morir, sí, pero igual muere. Y Job está diciendo, haciendo este discurso sobre la brevedad de la vida, dice que el hombre es corto de días. Dice que el hombre está hastiado de sinsabores, es decir, que su caminar por el mundo en estos cortos días está lleno de altibajos, de sinsabores, de dolor, de espanto, de tristeza, de violencia, de muerte. Eso es el hombre. Y hace una figura literaria preciosa. Dice que sale como una flor y es cortado. De alguna manera, eso es lo que es la flor. Es la majestuosidad y la hermosura que dura muy poco, y que después es arrancada. Frente a nuestra casa hay dos arbolitos en el jardín, 2, 3 arbolitos de rosas.
Y vemos cómo el proceso de la rosa va hasta que abre el capullo, 2, 3 días hermosas, rosadas, unas más grandes, otras más pequeñas. Pero al poco tiempo empiezan a marchitarse, a secarse. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Eso dice la palabra. Eso somos nosotros. Como una flor que brota y desaparece. Y lo vemos todos los días en la vida de nosotros. Nacemos, crecemos, hacemos ejercicio, nos fortalecemos. ¿Quién le dice a usted que yo en mi juventud medía unos 70? Pesaba 74 kilos. Podía correr 8 kilómetros sin ningún problema. Jugaba 3, 4 deportes intensos. Básquetbol, fútbol, voleibol. Y bien. Y empezó la decadencia. Ahora yo creo que ya no mide unos 70, sino un poquito menos. Se va uno encogiendo. Se va ampliando. Ya la velocidad se fue perdiendo. Es que eso es lo que somos. Y a mí me sorprende a algunos hombres que los ve uno por la calle en su prepotencia, elegantes, fuertes, y además altaneros con los demás, petulantes. Y lo único que uno que se queda mirando es, también le llegará su hora, también le llegará su hora. O aquellas mujeres voluptuosas, hermosas. Sí, ¿quién desconoce eso? Que caminan por las calles pensando que su belleza les durará. Lastimosamente tengo que decirles que también se marchitarán como la flor, porque sus días son cortos. A mí me encanta que Job dice que el hombre es como la flor. Ahora Isaías dice que somos como hierba. Isaías capítulo 40, versículos 6 hasta el 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Observen eso, cómo hace la conexión preciosa entre la flor de la cual habla el libro de Job y la hierba del cual habla el profeta Isaías. Y entonces hace un símil maravilloso para decir que somos como flor que es cortada y desaparece, o somos como la hierba que tiene un tiempo y se seca. Eso es lo que somos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Y quién lo estaba diciendo? El hombre más sabio, Salomón. El hombre que había disfrutado de todas las riquezas, porque entre otras cosas, además de sabio, Dios le dio riquezas. Había disfrutado de todos los placeres que la vida podía darle, todos. Y termina diciendo eso, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Devuélvanse al libro de Job, por favor. Al libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 9. Vayan al capítulo 8 de Job, versículo 9, para que ustedes me ayuden a ver esto. Acerca de si somos como una flor o somos como la hierba que se seca. Además, no sabemos nada. No conocemos nada. Con dificultad recordamos nuestro pasado. Vivimos el presente, pero nada más, porque nada sabemos del futuro. Mire lo que Job dice. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Escuchen eso. Somos como ayer. Recordamos solamente el pasado y eso en ocasiones. Y no sabemos nada. Y entonces nos preciamos de sabios, de intelectuales, olvidando lo que la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión.
La Biblia dice, piensa de sí mismo, de ti mismo con cordura. Piensa de ti mismo con cordura. Eso es interesante. Y eso forma parte de esto que les estoy diciendo, de la incapacidad y de la limitación que tiene el hombre y de la grandeza y de la soberanía de Dios. Porque Dios conoce, dice el texto literal, nuestro levantar, nuestro amanecer, nuestro levantar y nuestro acostar. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Estamos tan limitados, como dije ahora, que con dificultad recordamos nuestro pasado, vivimos el presente, pero no sabemos nada del futuro y Dios sí lo sabe todo. Y así, en ocasiones, queremos contender con Dios y no aceptamos su palabra y no aceptamos sus preceptos y los conocemos a Él. Y pensamos que es por nuestra capacidad que tenemos lo que tenemos que ni siquiera es nuestro. Somos administradores de lo que Dios nos dio. Porque no somos dueños de nada. Me llama mucho la atención cuando las feministas y los abortistas hablan de las mujeres dueñas de su propio cuerpo, que les faculta, según ellas les faculta, para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida, y entonces abortan. Y unas legislaciones contrarias a los principios naturales y contrarias a los principios bíblicos, con unas leyes y unos constitucionalistas y unos legisladores que, desconociendo a Dios, creen que ellos pueden tomar la vida de los bebés como si ellos fueran Dios. No son Dios. Y se jactan de eso además. Pues yo debo decirles que Dios traerá a cuenta toda obra que el hombre haga, dice la Biblia, mientras haya estado en la tierra, sea buena o sea mala. Y es más, si Job dice que somos como una flor, Isaías conecta la flor con la hierba. Y si Job ahora nos dice que no sabemos y no conocemos nada porque no tenemos la facultad de conocer el futuro. El salmista va mucho más allá, dice que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y eso es lo que somos. Y está refiriéndose a lo que el Génesis dice. La Biblia dice que del polvo de la tierra Dios hizo al hombre. Amasó e hizo al hombre. Y luego del cuerpo del hombre tomó e hizo a la mujer. Eso es lo que somos, polvo de la tierra. Por allá hay un pasaje de la Biblia que dice, somos polvo de la tierra, somos como trapo de inmundicia. Y para más, por allá en la mitad del libro de Job, por allá en el capítulo 25, versículo 6, ¿saben qué dice Job? Que había vivido la experiencia de atravesar por las circunstancias tan complicadas y tan difíciles por las que Dios le permitió pasar, y descubrió sus amigos y descubrió que lo único que le quedaba era Dios. Él dice por allá en el capítulo 25, versículo 6, que el hombre es un gusano. Libro de Job, el capítulo 25, versículo 6, el Job, miren lo que dice. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano? Eso es lo que somos. Y como dije, muchos creen que son los dueños de la vida, del poder, de la belleza, y no lo son. No lo son. Pueden las mujeres hacerse 1000 cirugías plásticas. Pueden hacerse 1000 transformaciones. Ustedes conocen las historias de todo lo que está pasando, cómo las mismas que se organizaban su cuerpo y se llenaban de siliconas, ahora pagan para que se las quiten. Y ahora sufren y mueren. Miren nuestras modelos que vivían de la apariencia, ahora vergonzosamente salen para mostrar lo defraudadas que están. Porque es que eso es lo que somos los seres humanos. Flor que se corta, hierba que se seca,
polvo que se lleva el viento, que no sabemos ni conocemos nada. En cambio, Dios es soberano. En cambio, Dios es poderoso. En cambio, Dios tiene poder sobre todo lo que existe, porque todo lo que existe fue creado por Él. Eso dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Eso dice la epístola a los Colosenses. Eso dice la Escritura. Eso dice esta palabra, la palabra de Dios. Por eso esta noche, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios? A que lo mires a Él. A que atiendas a la voz de su llamado. El profeta dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miremos a Él. En medio de todo esto que se viene y en todo esto que estamos viviendo, en esta situación económica del mundo, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis financiera en el mundo, de crisis económica, en esta sociedad corrupta, pecaminosa, no nos queda otro camino sino mirar a Dios, mirar a Dios. Ninguno que miró a Dios fue defraudado. Ninguno que buscó a Dios fue avergonzado. Por eso, con toda la tranquilidad del mundo, podemos decir lo que la Biblia dice. Dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Saben por qué? Porque Él es el soberano. Porque Él es la fuerza. Porque Él es el poder. Porque Él es la autoridad. Porque Él lo puede hacer absolutamente todo. La próxima semana les seguiré hablando sobre este asunto. Porque es que hay un pasaje que no alcanzo a desarrollarlo hoy. Capítulo 38 y 40 del libro de Job. Cuando Job le pregunta a Dios, donde Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú? Le pregunta. Y seguramente vamos a ver también ese Dios que, siendo el Dios poderoso, el Dios de la fuerza y de la autoridad, puede hacer cualquier cosa, lo dice la Biblia. Los bendigo esta noche a todos. Pido al Señor que les ayude a levantar los ojos y a mirar y a entender que todo lo que hay en este mundo es vano y pasajero. Vano y pasajero. Que todo se acaba, pero que el único que permanece para siempre es nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mirarte a ti y a caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, y reconocemos tu poder y tu soberanía y ponemos en tus manos nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que no olviden que este domingo, vamos a tener la ceremonia de la entrega de la ofrenda voluntaria. ¿Qué es la ofrenda voluntaria? Una ofrenda que decidimos todos, los miembros de la comunidad cristiana Iglesia Misionera del Sol y algunos amigos nuestros en Colombia y en el exterior, hacer un aporte voluntario a nuestra iglesia para solventar asuntos y cosas que por razones de nuestra labor ministerial tenemos que realizar. Este domingo tenemos una ceremonia. Usted podrá venir, traer su alcancía. Si no tiene una, pues aquí habrá un sobre, o también podemos darle una alcancía este domingo. Habrá una ceremonia especial donde hacemos una declaración diciéndole al Señor que de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de nuestro amor por su obra, por su causa y como respaldo al ministerio de la iglesia, estamos trayendo esta ofrenda. Esa ceremonia incluye la repartición de pan, un pan especial con con aceite de oliva, con miel de abejas, un pan especialmente consagrado y dedicado para todos los que participan con nosotros. Los bendigo a todos, nos vemos el domingo y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles para continuar con este tema acerca de el poder de Dios y su soberanía. Bendiciones a todos y que descansen.